Eleanor Clarke miró la antigua mansión que se alzaba ante ella, su fachada desgastada por el tiempo y la soledad. La herencia de su tío Frederick, un excéntrico coleccionista de antigüedades, quien había pasado su vida recolectando extraños artefactos y leyendas oscuras. En su testamento especificó que Eleanor sería la propietaria de la mansión, con la condición de que pasara al menos una noche en ella antes de poder venderla. Al principio Eleanor pensó que era una broma de su extravagante tío. Pero cuando se encontró frente a la mansión, un escalofrío de inquietud recorrió su espina dorsal. La vieja casa parecía susurrar promesas de secretos ocultos y sombras olvidadas. Tomó una respiración profunda y empujó la puerta de entrada. Un ligero crujido rompió el silencio cuando la puerta se abrió, revelando una entrada cubierta de polvo y oscurecida por la ausencia de luz. El olor a madera vieja y a papel desgastado se mezclaba con el aire frío y húmedo. Eleanor encendió su linterna y comenzó a explorar. Los ecos de sus pasos se perdían en la inmensidad de la casa. En la biblioteca Eleanor se encontró con una gran cantidad de libros antiguos, algunos tan viejos que amenazaban con desmoronarse al menor contacto. En uno de los estantes descubrió un extraño diario, que parecía estar fuera de lugar en medio de los tomos de literatura clásica y manuscritos antiguos. Lo abrió y vio la letra cursiva y elegante de su tío Frederick. Leyó fragmentos de sus expediciones, las rarezas que había descubierto, y las extrañas historias que había recopilado. Pero había una entrada que le llamó especialmente la atención. Su tío mencionaba un pasadizo oculto en la mansión, un lugar donde los ecos del pasado cobraban vida. La noche caía y Eleanor decidió buscar ese pasadizo. ¿Qué era lo que su tío Frederick había descubierto? ¿Qué ecos del pasado resonaban en ese pasadizo oculto? Las preguntas rondaban su mente mientras comenzaba su búsqueda, sin saber que estaba a punto de abrir la puerta a un pasado que debería haber permanecido oculto. Con la luz de su linterna recorriendo las paredes, Eleanor exploró la mansión. Los pasillos parecían interminables, como si la casa misma estuviera cambiando, burlándose de su intento de descifrar sus secretos. El aire se volvía más frío a medida que avanzaba, el silencio roto solo por el crujir de la madera vieja bajo sus pies. Finalmente en la biblioteca, en una esquina que apenas había explorado, encontró algo extraño. Una sección de los estantes de libros parecía estar ligeramente desplazada de su lugar. Empujó con cautela y la estantería giró, revelando un oscuro pasadizo oculto. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras se adentraba en la oscuridad, la tenue luz de su linterna apenas cortando las sombras que la rodeaban. El pasadizo se redujo a un camino estrecho y tortuoso. El aire estaba cargado de una vieja humedad, de tiempos olvidados y memorias perdidas. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar sonidos distantes, como ecos débiles que resonaban en las paredes del pasadizo. Eran voces, risas, llantos. Los ecos del pasado que su tío Frederick había mencionado. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a una pequeña cámara. En el centro un espejo antiguo y polvoriento estaba enmarcado en plata elaborada, incrustada con gemas que aún resplandecían con un brillo inquietante. Eleanor se acercó y a medida que su reflejo se hizo visible, algo sucedió. El espejo parecía cobrar vida, las imágenes cambiaban como si estuviera viendo una película. Vio la mansión, pero no como estaba ahora, sino llena de vida, con sirvientes y una familia próspera. Reconoció a su tío Frederick como un joven lleno de esperanza y curiosidad. Observó cómo Frederick crecía, cómo se convertía en el coleccionista de antigüedades que ella recordaba. Pero entonces la escena cambió oscureciéndose, revelando una historia de maldad y tragedia que hizo que el aliento de Eleanor se atragantara en su garganta. El espejo mostró una historia oscura. Frederick, en su afán por entender el pasado, había despertado algo oscuro. Los miembros de la familia en la mansión empezaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran poseídos. Peleas, gritos y finalmente la muerte. Eleanor vio a su tío Frederick, ya anciano, lleno de remordimiento y miedo, cerrando el pasadizo para siempre, esperando que los ecos del pasado no pudieran alcanzarlo. El silencio llenó el pasadizo cuando el espejo se oscureció. Eleanor, paralizada por el horror, retrocedió. Su tío Frederick no le había dejado una casa, sino una maldición. Las palabras de su tío resurgieron en su mente, los ecos del pasado cobraban vida.
Podría ser que los espíritus atormentados que habían vivido en la mansión estaban atrapados aquí, sus voces convirtiéndose en los ecos que había escuchado. Resuelta a poner fin a la maldición, Eleanor recogió todo su valor y se acercó al espejo. «Basta», gritó su voz resonando en el pasadizo. «Estoy aquí para liberarlos. Que sus ecos se disipen y encuentren la paz». Para su sorpresa, el espejo se iluminó una vez más. Las escenas de horror se disiparon, reemplazadas por imágenes de cada miembro de la familia desapareciendo uno a uno, como si finalmente fueran liberados. Cuando el último espíritu desapareció, el espejo se oscureció una vez más. Pero esta vez no había horror ni miedo, solo un silencio tranquilo que llenaba el pasadizo. Eleanor dejó escapar un suspiro de alivio. Había enfrentado los ecos del pasado y los había liberado. Con la linterna en mano, Eleanor salió del pasadizo oculto. Al cerrar la puerta detrás de ella, sabía que había cumplido su propósito. La mansión ya no era una cárcel para los ecos del pasado, sino simplemente una casa vacía llena de recuerdos olvidados. Y con esa certeza Eleanor finalmente pudo pasar su noche en la mansión, durmiendo en paz en medio del silencio, sabiendo que los ecos del pasado habían sido finalmente liberados y que la mansión estaba lista para albergar nuevas historias y nuevos recuerdos.